¿Qué celebramos durante la Pascua? Celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros unos minutos y vamos a hablar acerca de la Pascua aquí en Agentes de Cambio. Acompáñanos. Hola, les hablan Álvaro y Victoria. Hola, ¿cómo están a todos? Y es un gusto estar con ustedes en este episodio de Agentes de Cambio, donde vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y por qué es que es tan importante? ¿Qué celebramos en este tiempo de Pascua? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, y Victoria nos va a leer el versículo 1 al versículo 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sigo? Sí, hasta el 6. Okay. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, este es el momento en que se establece la Pascua para el pueblo de Israel. Y la Pascua es una celebración judía, pero que se traslada también a los creyentes, a los cristianos, porque es una celebración que representa, o en la Pascua de Israel está tipificado el sacrificio de Jesucristo. Entonces, es un cordero perfecto. Y hoy estamos transmitiendo desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica, entonces pueden escuchar pájaros y cosas porque estamos en exteriores, grabando en exteriores. Pero entonces lo importante es que es un cordero perfecto que se usa celebrando la Pascua, como sustituto del pecado o del el objeto del pecado del pueblo. Entonces ese cordero va a ser sacrificado en lugar del pueblo. Eso es lo que significa. Sí. Se sacrifica la vida del cordero para que la vida del pueblo no tenga que ser sacrificada. Ahora, una vez que el cordero perfecto, sin pecado, sin defecto, es sacrificado, la sangre de ese cordero se va a poner en lo que se llama la Biblia en Éxodo un lebrillo, que es básicamente un recipiente, algo así como un contenedor. ¿Okay? Entonces, dice el versículo 21, a partir del 21, dice en Éxodo capítulo 12 y versículo 21 en adelante. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces dice que tomen la sangre que está en el lebrillo o en el contenedor, y que con un hisopo, que básicamente es una hierba, una mala hierba que crece en la región, van a tomar la sangre y la van a untar sobre los dinteles y sobre los postes de las puertas. Entonces, eso va a marcar las casas de los hijos de Israel, las va a identificar para que el ángel del Señor, que va a pasar por ahí castigando con muerte a los primogénitos de Egipto, pase de lejos, pase por encima las casas del pueblo de Israel y no castigue con muerte a los primogénitos de Israel. Pascua, bueno, que ese es el significado de la Pascua, que digamos, lo que dice es que el ángel del Señor va a pasar por encima o de lejos de estas casas que van a tener la sangre. Entonces eso es lo que significa la Pascua, pasar de lejos. Pasar de lejos. Literalmente significa pasar de lejos, o pasar por alto, o pasar largo. Entonces dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es decir, el ángel de la muerte no va a entrar para matar en la casa donde esté la sangre del cordero colocada sobre los dinteles y sobre las puertas. Entonces, ¿qué celebramos nosotros en la Pascua? La Pascua es una representación del sacrificio de Jesucristo. Jesús, un cordero perfecto,
un cordero sin defecto, un cordero sin mancha. Y entonces ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, ese cordero sin pecado, es sacrificado en el día de la Pascua. Justamente Jesús muere crucificado en la tarde del día de la Pascua, justamente en el mismo momento en que es realizado la ceremonia de la Pascua en el pueblo de Israel. En el momento en que el cordero estaba siendo sacrificado por el pueblo de Israel en la Pascua de ese día en la ciudad de Jerusalén, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y esto es relevante porque nos relaciona con un tiempo perfecto el sacrificio de Jesús que estaba tipificado en el sacrificio de la Pascua, y nos dice que el sacrificio de Jesús hace lo mismo que hizo el Cordero por el pueblo de Israel, pero de una forma permanente y para siempre, por nosotros los que creemos en Él como Salvador y como Redentor. Entonces, Dios lo que hizo con la sangre de su Hijo Jesús fue comprar la vida nuestra que estaba en las manos del enemigo, en las manos de Satanás. Por eso es que la Biblia habla de que somos nosotros redimidos. Somos redimidos, somos comprados por el precio de la sangre de Cristo de la potestad de Satanás o del poder de Satanás, para ya no estar bajo la autoridad y el poder de Satanás, sino ahora para estar bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Entonces, la sangre del cordero está en el lebrillo, y de esa sangre se debe tomar y colocar sobre los dinteles y sobre los postes de las puertas de las casas. Y nosotros, como creyentes, debemos de hacer lo mismo. La sangre en el lebrillo no hace nada. La sangre tiene que estar puesta sobre los dinteles, y luego las personas tienen que mantenerse dentro de la casa donde está la sangre colocada. Entonces, el hisopo, el manojo de hisopo, representa nuestras palabras. Nosotros le damos a veces poca importancia a las palabras, pero la Biblia le da una gran importancia a las palabras, sí, enorme importancia. Todo fue hecho, Dios habló, ¿verdad? Y las cosas fueron creando. Amén, así es. Dios opera por palabras. La Biblia dice en Salmos: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Digan qué? Que son redimidos, ¿verdad? La sangre de Cristo nos redime, entonces debemos de decir que somos redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros, Santiago dice que la lengua, que es un pequeño miembro, puede provocar un gran incendio. Lo compara con el timón de un barco, lo compara con el freno de un caballo. Entonces, nuestra lengua tiene poder. El poder de la vida y la muerte están la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice Proverbios. Entonces, tenemos que hablar lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros, y esa es la forma en la que colocamos en los postes y los dinteles de nuestra vida la sangre del Cordero. ¿Y qué hacemos después? Nos mantenemos dentro. Ahora, cuando leemos el relato de Éxodo 12, nos damos cuenta que hay un paso anterior a poner la sangre sobre los dinteles y los postes, y anterior inclusive a sacrificar el cordero. ¿Y cuál es? Sacar de nuestra casa la levadura, quitar de nuestra casa la levadura. Dice: no van a comer panes con levaduras durante toda la fiesta de la Pascua. Durante todo ese tiempo no van a comer panes con levadura. Lo que quiere decir es que van a sacar el pecado de sus casas, van a sacar el pecado de sus vidas. Ese pecado, la levadura representa el pecado. Y Pablo dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura en el pan hace que todo el pan crezca. Bueno, el pecado contamina, un poco de pecado contamina toda nuestra vida. Entonces, es importante mantenernos en santidad, y la forma de mantenernos en santidad, de nuevo, es creyendo que ese sacrificio expiatorio de Jesucristo, esa redención de Jesucristo, nos trasladó del poder de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, que es Jesucristo, según dice Colosenses 1, 12 y 13. Entonces, para cerrar con esto, Victoria, celebramos la Pascua en esta Semana Santa, que en Latinoamérica llamamos Semana Santa, y es el tiempo que mal a veces se ha entendido o se conoce poco tal vez, y es un error que nosotros no entremos en el estudio de por qué la Pascua y la importancia y la relevancia que tiene para nosotros. Pero siendo muy prácticos, la sangre del Cordero tiene que ser aplicada sobre los dinteles y los postes de nuestra vida, constantemente, con nuestras palabras, hablarle. Ahora, el próximo video que vamos a publicar, vamos a hablar de qué dice la Biblia que hizo la sangre de Cristo por nosotros, para que usted lo pueda confesar y de esa forma lo aplique la sangre de Cristo sobre los dinteles de su vida y sobre los postes de su vida, y para que se mantenga dentro de la casa, dentro de la cobertura de la sangre de Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a dejarlos con esto. Que Dios los bendiga, los amamos. Si estos videos son de bendición para su vida, compártanlos, suscríbase al canal, denle like a los videos.
Y de verdad, compártelos con alguien que necesite ser edificado por la palabra de Dios. Los amamos y los vemos muy pronto.